Buen día. En esta oportunidad hablaremos sobre el trauma ureteral, seminario a cargo de mi persona, Douglas Ramírez, perteneciente al posgrado de Urología del Hospital Vargas de Caracas. El contenido de este seminario estará basado principalmente en aspectos generales, como primer bloque, pasando un poco por el recuento anatómico, epidemiología y las distintas clasificaciones de trauma. Posteriormente pasando a la parte diagnóstica, tratamiento como manejo inicial del trauma y específico quirúrgico del traumatismo ureteral. Y por último, conclusiones con algunos trabajos y estudios actuales. Vamos a empezar entonces por la parte anatómica. Vamos a iniciar con un recuento sobre la conformación histológica. Recordemos que el uréter es una estructura tubular de aproximadamente 25 a 30 centímetros de longitud, donde va a estar conformada principalmente por tres capas, como vemos en el corte histológico a mano derecha. El centro va a estar conformado por la luz del uréter, por donde pasa principalmente orina, y de adentro hacia afuera vamos a ver entonces que va a estar presente el urotelio, que en esta oportunidad, a medida que baja desde la pelvis hasta la vejiga, el urotelio va aumentando la capacidad o el número, en este caso, de capas celulares. A este nivel, el número de capas celulares a nivel ureteral va a variar, pero normalmente va de 3 o de 2 a 3 capas celulares en conformación o diferencia de la vejiga, que puede llegar hasta 8 capas celulares el urotelio, ¿ok? Siguiendo, posteriormente vamos a ver que hay una capa muscular interna, externa y justamente la conformación o la túnica adventicia, ¿ok? Como última capa posterior. Algo importante que también tenemos que recordar es la vascularización del uréter. Esto es sumamente importante a la hora de generar o de realizar reparaciones del uréter, ya que una de las principales complicaciones que pueden presentarse después de una reparación es la necrosis ureteral, en este caso ya sea por una amplia divulsión o simplemente por una desvascularización propia del trauma. El uréter en su porción superior, o el uréter proximal, va a estar vascularizado por el pedículo superior, que principalmente proviene del tronco arterial renal. También se observan ramas ureterales procedentes de los vasos piélicos, suprarrenales y genitales, que son de menor relevancia. A nivel del uréter medio, tenemos justamente el pedículo ureteral medio, principalmente por la arteria de Freiter, a este nivel, que viene habitualmente del tercio inferior de la aorta, pero también puede venir también del tercio medio y de la arteria ilíaca primitiva o la arteria hipogástrica. El pedículo ureteral inferior es uno de los quizás más vascularizados, ya que está compuesto por múltiples ramas procedentes ya sea de las arterias genitovesicales, ya sea uterinas o vesicovaginales en la mujer, y las vesicosprostáticas en el varón. Algo importante también es que las anastomosis con otras ramas de las hipogástricas también son frecuentes, como pueden ser las umbilicales, obturatriz, vaginal larga en la mujer, o diferencial en el varón, ¿ok? Hemorroidal media y la pudenda. A nivel más profundo, justamente sobre la superficie del uréter, eh, varias arterias van a estar constituidas por el famoso sistema longitudinal adventicial del uréter, que en la mayoría de los casos está compuesta por uno o tres vasos longitudinales, como lo vemos acá, las tipo 1. Sin embargo, un porcentaje menor, que lleva hasta un 24%, este sistema longitudinal está sustituido por un sistema plexiforme, vamos a llamarlo así, como un sistema de red o malla, sobre todo el uréter, que es la que vemos acá como la tipo 2. Más adelante, intramural, ya en la pared del uréter, vamos a ver el famoso sistema yucta intramural del mismo, que principalmente va a estar conformado por el sistema yucta muscular, que son los famosos capilares de Frogmore, en la cara externa de la capa muscular, o bien el otro sistema que son las perforantes musculares de Engelmann, distribuidas en las capas musculares y en el core, que son justamente las tres de Frogmore y estos perforantes de Engelmann. Algo importante también a recordar es que el uréter en toda su extensión se divide desde el punto de vista ya sea anatómico o bien endoscópico. ¿Ok? Desde el punto de vista anatómico, podemos decir que el uréter se divide en
una porción proximal que va justamente desde la unión del ángulo costo-vertebral, que más o menos a este nivel debería existir, o debería estar la pelvis renal y el inicio del uréter, ¿ok? Hasta justamente el ángulo de la cresta ilíaca anterosuperior, el borde superior de la cresta ilíaca anterosuperior. Posteriormente, vamos a encontrar el uréter medio, que transcurre todo lo que es la pelvis ósea hasta el borde inferior, justamente de las crestas ilíacas. Y a partir de acá tenemos lo que es el uréter distal hasta la visualización del pubis. Eh, Sin embargo, otros textos también hablan de que el uréter distal tiene una porción ya intramural que se puede dividir en yucta vesical, propiamente intramural, y una porción submucosa. Otra división importante también es la división endoscópica del uréter, y no es más que ese paso o esa presión externa que generan los grandes vasos, ¿ok? Ilíacos a nivel justamente del uréter, y que desde el punto de vista endoscópico es algo importante diferenciar para evitar complicaciones de tipo perforación y daño vascular. Para entrar propiamente en lo que es el traumatismo ureteral, vemos que este es relativamente raro y va en unas literaturas menor, quizás al 1%, y en otras que llegan hasta el 2,5% de todos los traumatismos del tracto urinario. Y esto se debe principalmente a que el ureter tiene sus propias protecciones, y se debe justamente a que su pequeño diámetro y tamaño, ¿ok? En todo su trayecto, que es bastante móvil en la mayoría de su parte anatómica, de su ubicación, y está protegido a la vez por vértebras adyacentes, la pelvis ósea y los músculos tanto de pared como abdominales y lumbares, ¿ok? Desde el punto de vista etiológico, vemos que los traumatismos ureterales superiores representan apenas el 18% y en su mayoría van a estar dados por traumatismos cerrados. Esto la literatura lo refiere, que en su mayoría son por accidentes de tránsito, tienen que ver más que todo con desaceleraciones bruscas, con desprendimientos de la pelvis renal, o esa unión ureteropiélica, ¿ok? Pocos reportes con objetos contusos a nivel del uréter superior. A nivel del uréter medio, que justamente representan apenas un 7%, la mayoría de los casos son por traumatismos penetrantes. En este caso por heridas de armas de fuego, ya sea civiles o militares. Y hay escasos reportes desde el punto de vista con armas blancas o por otro tipo de contusiones. Y en la mayoría de los casos, y el mayor porcentaje de traumatismos ureterales en la actualidad, eh, se dan justamente en el uréter inferior, el uréter distal. Prácticamente el 80% se deben a traumatismos de origen iatrogénico. Y aquí es importante esta tabla recalcar que la mayoría de estos traumatismos de origen iatrogénico, vemos que en su mayoría son de origen por operaciones ginecológicas, ¿ok? Principalmente histerectomías, ya sean vaginales o abdominales, o operaciones desde el punto de vista uroginecológico, seguidas después de las cirugías colorectales, y vemos que ha disminuido mucho lo que es el traumatismo a nivel ureteral propiamente por cirugías urológicas, principalmente ureteroscopias, quizás debido eh, a que tenemos mejores recursos hoy en día y los instrumentos utilizados son mucho más o menos traumáticos, como pueden ser los ureteroscopios flexibles, ¿ok? Y obviamente al alta entrenamiento urológico hoy en día del cual disponemos para disminuir estas tasas de trauma. Por otro lado, es importante destacar que los mecanismos de trauma principales van a estar dados por ligaduras, ya sean parciales o completas del uréter, sobre todo en esta cirugía ginecológica, por aplastamientos o pinzamientos, sección parcial o completa del uréter, o las lesiones térmicas o isquémicas que generan desvascularización. Y bueno, evidentemente las ureteroscopias, abulsiones y perforación. ¿Qué factores de riesgo influyen principalmente para un traumatismo ureteral? Normalmente para traumatismos iatrogénicos incluyen afecciones que alteran la anatomía normal del uréter, y estas van desde enfermedades propiamente malignas avanzadas que incluyen al uréter, cirugías previas,
pélvicas y abdominales, ¿ok? Radiaciones, pacientes oncológicos, estados postinfecciosos, hasta quizás cirugías donde se presentan hemorragias graves y pinzamientos rápidos, y evidentemente esto quita el campo de visión quirúrgico con lesiones ureterales y iatrogénicas. Pero algo importante es justamente la experiencia quirúrgica previa, y en la mayoría de las cirugías electivas, ginecológicas, colorectales, eh, influye mucho en la curva de aprendizaje del cirujano. ¿Ok? Resumen de evidencia de la Asociación Europea de Urología. Vemos entonces que el traumatismo ureteral iatrogénico es la causa más común de lesión ureteral. ¿Ok? Y las heridas por arma de fuego representan en la mayoría de los casos las lesiones ureterales penetrantes, mientras que los accidentes de tránsito las de tipo contuso. Ahora bien, vamos a entrar en lo que es la clasificación del traumatismo ureteral. Según la Asociación Americana para la Cirugía de Trauma, ¿ok? Vamos a dividirla en 5 grados. Grado 1, que representa un hematoma aislado. La grado 2, que es una laceración menor al 50% de la circunferencia ureteral. La grado 3, una laceración superior al 50% de la circunferencia. Grado 4, desgarro completo con menos de 2 centímetros de una desvascularización propia del uréter. Y la grado 5, que es una avulsión ureteral, que es un desgarro completo con o mayor a 2 centímetros de uréter devascularizado. Sin embargo, también podemos encontrar una eh, clasificación propia desde el punto de vista endoscópico, que no es más que la escala de lesión pura post-ureteroscópica, PULS, donde vemos que también hay 5 grados de lesión. Grado 0, que como la vemos en la imagen, la tipo A, es sin lesión. La grado 1, de una lesión apenas superficial de la mucosa o un edema significativo posterior a manipulación constante ureteral durante la ureteroscopia, o bien un hematoma de la mucosa ureteral. La grado 2, que es una lesión que se extiende a la submucosa o al músculo. Y la grado 3, evidencia de perforación, que afecta hasta un 50% de la circunferencia ureteral. Pasando entonces al grado 4, que es una perforación que afecta más del 50% de la circunferencia ureteral. Y una grado 5, bajo ureteroscopia, que no es más que una avulsión ureteral completa. Entrando en el diagnóstico propiamente de las lesiones ureterales, vemos que el diagnóstico de este tipo de traumatismo sigue siendo un desafío para el cirujano en las áreas de trauma, en las áreas de emergencia, principalmente porque se debe mantener un alto índice de sospecha, ya que estos traumatismos poco generan clínica inmediata. En un traumatismo externo penetrante, por lo general se realiza el diagnóstico de forma intraoperatoria durante la laparotomía exploradora, y aún así se pasan desapercibidos muchas de estas lesiones, mientras que se retrasa en la mayoría de los casos de traumatismos cerrados o versus iatrogénicos. ¿Ok? Desde el punto de vista clínico, el traumatismo ureteral suele estar acompañado, en este caso los externos, de lesiones asociadas a abdominales y pélvicas graves. Normalmente el trauma penetrante está asociado con lesiones vasculares intestinales, mientras que el traumatismo cerrado se asocia también con daños o lesiones a nivel pélvico, ¿ok? O de huesos pélvicos y de la columna lumbosacra. La hematuria como indicador clínico es pobre y poco fiable en el momento de lesiones ureterales, así como lesiones también del sistema genitourinario en sí, ya que solo está presente en apenas en un 30-45% de los pacientes. Muchas literaturas refieren hasta que es menor, hasta un menor al 30%, y simplemente puede estar asociado a otro traumatismo a nivel superior, por ejemplo, a nivel renal o a nivel vesical, y no estar directamente relacionado con un traumatismo ureteral. Desde el punto de vista clínico, pueden haber signos tempranos que nos hagan sospechar de lesiones ureterales. Ya pueden ser, se puede notar una lesión, por ejemplo, iatrogénica. Bueno, desde el punto de vista de procedimientos a nivel intraoperatorio, por ejemplo, cuando se sospecha del mismo y el tinte, se puede usar tintes intravenosos, ya sea índigo carmín, otros también está descrito el uso azul de metileno. Y bueno, evidentemente la extravasación, si es que es visible, puede inducir a que haya lesión ureteral.
Pero principalmente los signos tempranos son dolor en flanco, y esto se debe dar principalmente a la obstrucción del tracto superior, ¿ok? De forma aguda. Bueno, también puede haber hematuria posterior a la cirugía y anuria en pacientes, por ejemplo, monorreno o casos descritos de lesiones ureterales, pinzamiento ureteral bilateral. Signos y síntomas tardíos pueden haber también dolor en flanco por ureterohidronefrosis crónica, incontinencia urinaria, pérdida de orina vaginal o evidentemente por fístulas vesicovaginales o por drenaje, perdón, ureterovaginales y fiebre, uremia o urinomas presentes como hallazgos en imágenes, fístulas urinarias y evidentemente lo que nadie quiere, paciente que transfiera con este caso de infecciones que pueda llegar a sepsis por colección. Del punto de vista radiológico, eh, las guías pues hablan de la utilización de tomografías multifases, que es la técnica de imagen fundamental para los pacientes politraumatizados. Específicamente a nivel urológico, la tomografía computarizada urográfica es el examen de elección gold estándar cuando se sospecha de lesiones ureterales. Y en este caso vamos a identificar la misma cuando hay extravasación del medio de contraste, ¿ok? Que es el signo distintivo del traumatismo ureteral. Sin embargo, también vamos a ver quizás que si son ya traumas crónicos, iatrogénicos por pinzamientos desapercibidos, hidronefrosis, ascitis, urinomas o dilatación ureteral leve, que son a menudo los únicos signos a ubicar. En casos poco claros, donde la tomografía quizás no nos da totalmente una imagen definida de un traumatismo ureteral, también las guías describen el uso de la urografía retrógrada, que es el estándar óptimo para la confirmación, ¿ok? Evidentemente la extravasación o simplemente vemos que el contraste llega hasta un punto por pinzamiento del uréter, ¿ok? Es un signo característico. La pielografía intravenosa, especialmente la de one shot, ¿ok? Un solo disparo, es poco fiable en el diagnóstico, ya que va a estar negativa hasta en un 60% de los pacientes. Resumen de evidencia de la EUA nos dice que tengamos cuidado entonces con las lesiones ureterales concomitantes en todos los traumatismos penetrantes, abdominales y en traumatismos cerrados de tipo de desaceleración. La hematuria es un indicador poco fiable y deficiente entonces de lesión ureteral. Por otro lado, las recomendaciones de la Asociación Americana que los médicos deben realizar una tomografía abdominopélvica con contraste intravenoso con imágenes retardadas, en este caso de urograma o urotac, contrastada para pacientes traumatizados con sospecha de lesiones ureterales, con un nivel de evidencia tipo 1 y la recomendación A. Recuerden entonces que el reconocimiento temprano facilita la reparación inmediata, disminuyendo entonces la morbilidad en el paciente. Y que bueno, cuando se pierde el diagnóstico, cuando se pierde el alto índice de sospecha, la tasa de complicaciones va a aumentar. Entrando entonces en lo que es el manejo inicial de un traumatismo en general, debemos recordar un poco lo que es las recomendaciones de la TLS, soporte vital avanzado en trauma, que recordemos que la atención al paciente politraumatizado posee una estructura y secuencia que se debe cumplir con una rica variedad de etapas intermedias, ¿ok? Esta atención sistemática va basada en el protocolo ABC, D y F, donde la A, recordemos que es de airways, de la vía respiratoria, B de ventilación, C de circulación, la D, déficit neurológico, exposición y control ambiental, la E, y evidentemente la F, el control del dolor. Esta es una rápida valoración inicial unida a reanimaciones de las funciones vitales en cada uno de estos parámetros y posteriormente va a estar seguida de una evaluación secundaria más detallada, ¿ok? Vamos a entrar entonces en lo que es el tratamiento en sí del traumatismo ureteral. El manejo inicial del trauma ureteral va a depender principalmente de múltiples factores. Y estos factores van a ir principalmente de cuál es la etiología del trauma, desde la escala de gravedad del trauma, ¿okay? Ubicación propiamente del traumatismo ureteral, y si es un paciente que va a estar estable, inestable, o en su defensa, si esa identificación del traumatismo, aun cuando se han presentado todos estos parámetros previos, es una identificación temprana o tardía.
para ir entonces a una toma de decisión definitiva. El, la guía del 2021 de este año de la Asociación Europea de Urologías, principalmente en su guideline de urotrauma, ¿ok? Nos da este organigrama eh, importante de qué más o menos debemos hacer ante una lesión ureteral. Este organigrama principalmente va a ir desde lo que es la lesión ureteral en sí, si es un diagnóstico inmediato o tardío. Si es un diagnóstico inmediato, lo principal es, ante un traumatismo generalizado y posible lesión ureteral, si es un paciente estable o inestable. Si es un paciente estable, siempre se prefiere la reparación inmediata, aparte de todas las lesiones adyacentes de la lesión ureteral. Si es un paciente inestable, hay que hacer un control de daños, ¿ok? Se recomienda en este caso la realización de una nefrostomía derivativa, dar seguimiento, ¿ok?, al paciente para una y posteriormente a que el paciente esté estable, entrar a hacer la reparación en sí. Cuando es un diagnóstico tardío, simplemente se recomienda hacer una nefrostomía o con la colocación, si es posible, de un stent ureteral o stent de un doble J y dar seguimiento, ¿ok? Ante un paciente que presente posteriormente, por ejemplo, a la colocación de un doble J y presente después cierre del trauma, ¿ok? A nivel ureteral, pero genera una estenosis. Si presenta una estenosis, pues pudiéramos hacer seguimiento con dilataciones endurológicas. Pero si no presenta estenosis, mantenemos el seguimiento durante un tiempo, ¿ok? Ante la falla, en este caso, ya de los controles previos o ante una nefrostomía y un paciente que se mantiene inestable, ante un stent doble J con una estenosis que no falla, entonces, ante las dilataciones endurológicas, entonces vamos a tener recomendaciones de acuerdo al segmento ureteral afectado. Si es en cuanto al segmento ureteral proximal, vemos entonces que encontramos tres opciones quirúrgicas, como es la ureterostomía, la transureterostomía y la ureterocalicostomía. Normalmente el tercio medio, aparte de la ureterostomía y la transureterostomía, tenemos el famoso flag o colgados de Wari, y del tercio inferior el famoso psoas de Higgs. Asimismo también técnicas de reimplante ureteral. Y ante desvascularizaciones de grandes segmentos, tenemos entonces las ureteroplastias de injerto, interposición intestinal o bien el autotrasplante. Vamos entonces a ir describiéndolas cada una, sin antes entrar en lo que son aquellos principios de recomendaciones en la reparación de todo traumatismo ureteral. Se recomienda principalmente debridar evidentemente el tejido necrótico antes de realizar cualquier anastomosis, la espatulación de los extremos ureterales, esto es importante, antes de su anastomosis con sutura absorbible, y esto para evitar a toda costa las estenosis post anastomosis. Las anastomosis tienen que ser herméticas y asegurar principalmente que sean de mucosa a mucosa con estas suturas absorbibles, y evidentemente se deben colocar stents o doble J de modo interno más el drenaje vigilante externo, ¿ok? Y bueno, se pueden aislar también estas lesiones o encima de los sitios de sutura, eh, por ejemplo con peritoneo o epiplón. Vamos entonces a ver las técnicas quirúrgicas del trauma del uréter proximal. Opciones terapéuticas. Una de las principales opciones que recomienda, evidentemente, las guías, no es más que la ureterostomía o la anastomosis ureteral. Y esto siempre se debe estar como primera opción, siempre y cuando la desvascularización o el segmento ureteral afectado no supere, unas guías hablan hasta 2 centímetros, otras hasta 3. Sin embargo, recordemos que estas anastomosis deben quedar a libre tensión, aun cuando se divulsionan o se liberan los uréteres para su anastomosis. Tratemos de no superar los 2,5 centímetros y evidentemente quitar los segmentos necróticos afectados, espatular ambas, ambos segmentos, ¿ok? Y suturar al contrario, como vemos acá, de las zonas espatuladas, para generar en sí el mayor diámetro durante la anastomosis y evitar estenosis a futuro. Por otro lado, ante un traumatismo ureteral proximal, también se recomiendan entonces otras técnicas como la ureterocalicostomía.
Y en este caso no es más que destechar justamente lo que es el cáliz inferior renal, perfecto, y a este nivel llevar o anastomosar el uréter o la porción ureteral proximal después de que ya se ha quitado el segmento desvascularizado, tegento necrótico, espatular y anastomosar a nivel de, por gravedad y por anatomía, a nivel de lo que es justamente el cáliz inferior, como vemos a la imagen de la derecha, la cirugía ya terminada que se puede recubrir, como dijimos en las recomendaciones, con epiplón, peritoneo o en este caso como en la imagen con grasa perirenal. También tenemos las plastias piélicas, ¿ok? Para las reparaciones de uréter proximal, en este caso la resección anastomosis piel-ureteral, según técnica Anderson-Hines, como vemos en la imagen, se hace una resección de la unión ureteropiélica, ureteral proximal y posteriormente una anastomosis piel-ureteral con reimplante del uréter en la pelvis, justamente renal, en una zona anatómica en declive, ¿ok? Esto para asegurar justamente el descenso urinario, que ya no haya éctasis y estenosis a futuro. También tenemos otras técnicas de plastias o distintos colgajos piélicos, dependiendo de la longitud del uréter anastomosal que se quiera o se deba reparar. Tenemos, como vemos en la imagen, la tipo A, tipo plastia en lleve de Foley, ¿ok? La tipo B, como vemos acá, los colgajos rectangulares vertical. La tipo C, acá, el colgajo triangular, ¿ok? O la tipo D, el colgajo en espiral. Todos estos colgajos principalmente se dan en esta forma para aumentar el diámetro en la reparación y a su vez evitar la estenosis. También en cuanto a traumatismo del uréter proximal, cuando hay un segmento desvascularizado amplio, en centros especializados, evidentemente, podemos hacer lo que es un descenso renal, principalmente a nivel del riñón derecho. Podemos realizar este tipo de procedimientos donde se liga lo que es la vena renal, se desciende el riñón hasta su anastomosis urétero-urétero, ¿ok? Y vemos que evidentemente la arteria renal permite por su longitud este desplazamiento, pero lo que se hace es transponer una anastomosis de la vena renal centímetros más abajo de su posición original para evidentemente eh, volver a quizás a generar esa anatomía previa antes del traumatismo, ¿ok? Esto se hace muy poco, en las guías casi no está descrito, depende de lo difícil de este procedimiento, igual que los otros trasplantes, porque normalmente hay que tener bastante control vascular en este tipo de cirugías, ¿ok? Y centros especializados que se dedican a este tipo de procedimientos de trauma. Otro tipo de cirugías recomendadas por las guías europeas y americanas no es más que la transuretero-ureterostomía. Y es que este no es más que la transposición del uréter justamente para su anastomosis con el uréter contralateral, ya sea término lateral o término terminal. El uréter que se va a injertar se tonaliza normalmente bajo el peritoneo, de modo que la anastomosis no tenga tensión para evitar tracción del uréter receptor. Y cualquier medialización del uréter receptor puede provocar entonces acodamientos, kinking o posterior obstrucción. Cuando no se puede movilizar la vejiga, ya sea por intervenciones múltiples o irradiaciones a nivel pélvico, esta técnica es bastante indicada en lesiones uréter que pueden ser el uréter pélvico, incluso la zona baja del uréter lumbar. ¿Ok? Ahora, entrando en lo que son los traumas del uréter medio, aparte justamente de la ureterostomía y de la transposición ureteral, también las guías nos recomiendan justamente lo que es la técnica del FLAC o el colgajo de Waricus, ¿ok? Que no es más que un colgajo normalmente de la vejiga, justamente a nivel de la cúpula, como vemos en la imagen A, donde se hace un marcaje previo que normalmente debe ser 2 a 3 veces el grosor del diámetro
del uréter anastomosal, ¿ok? Que posteriormente se levanta y se eleva para hacer esos centímetros o ganar esos centímetros extra que nos faltan para lograr la anastomosis, ¿ok? Y la anastomosis normalmente se realiza o se debe realizar de forma submucosa a nivel del colgajo para posteriormente tunelizar con sutura, no, con sutura absorbible, pero de alta fuerza tensil, como puede ser el Vicryl, que también está escrito el crómico, 4.0, para tunelizar y hacer lo que llamamos, quisiéramos decir, como un neuréter, ¿ok? Esta es una técnica bastante utilizada junto con el psoas Higgs y es una de las que la mayoría de las literaturas recomiendan porque tiene a nivel hasta cirujanos pocos experimentados pueden realizarla con bastante buenos resultados a largo plazo. Propiamente el trauma ureteral distal, vemos que la guía nos recomienda principalmente la técnica del avance vesical de psoas de Higgs, ¿ok? Esta no es más que una movilización vesical, ¿ok? Para su fijación en el psoas ipsilateral desde el punto de vista muscular. Para esto, normalmente, o se hace la fijación en el psoas y se lleva simplemente el uréter con una anastomosis o reimplante ureteral directo, o desde el punto de vista extravesical, o como vemos en la imagen, ¿ok? Se hace una eh, abertura vesical, ¿ok? O incisión vesical para un buen control y anastomosis de un buen miato, un nuevo hiato, un miato ureteral para su posterior cierre. Perfecto. Esto es una también de las técnicas bastante recomendadas por las guías en conjunto con el flag de Wadi, con bastante buenos resultados a largo plazo. Algo también que se puede utilizar, en este caso, viendo desde el punto de vista de todas las técnicas probables para reparación ureterales, en este caso, el uréter distal no es más que una plástica de la apendicular del uréter. Y es como ven en la imagen, utilizar el apéndice, ¿ok? Como lo vemos acá, justamente sin desvascularización de su segmento, sin desvascularizar justamente el mesentero apendicular y llevarlo hacia el segmento ureteral, en este caso desvascularizado por el trauma previo, y hacer una anastomosis entonces eh, apéndiculo ureteral, ¿ok? Término terminal y bueno, está descrita pero poco utilizada en los últimos papers, poco recomendada. Casos muy complejos de la porción del uréter distal, por ejemplo, en traumas bilaterales también está descrita una bipartición vesical, por lo que es lo mismo el doble colgajo de Waris-Kuhs, ¿ok? Como vemos en la imagen, se hace una incisión en U, llamarlo así, y posterior se parte de esa incisión en V, ¿ok? Para generar dobles colgajos para cada porción del uréter, derecho e izquierdo. Y evidentemente en la imagen derecha, su cateterización interna posterior a los reimplantes ureterales, ¿ok? Y posterior tunelización. Algo importante también con los traumatismos desde el punto de vista distal son los reimplantes ureterales que son ampliamente utilizados. Aquí hago un desglose aparte de este tipo de técnicas, ya que podemos encontrar técnicas extravesicales y transvesicales de este tipo de reimplantes ureterales. Vamos entonces primero con las técnicas menos invasivas como son las extravesicales. Podemos encontrar entonces una técnica bastante utilizada y recomendada como es el reimplante ureteral extravesical de Elix Gregoire, como vemos acá en la imagen. La misma se hace una incisión previa a nivel de la serosa y hasta ahí justamente una tunelización, pues, o apertura del músculo detrusor mediante electrocauterio o simplemente bisturí frío, ¿ok? Y posteriormente se va a crear un orificio pequeño que nos permite entrar quizás a la región caudal del campo vesical, donde va a ir posteriormente la anastomosis ureteral
Se coloca el uréter justamente en este orificio de la mucosa a puntos separados, se hace la anastomosis y posteriormente todo ese túnel que hicimos se cierra justamente, o se tuneliza por encima de esa porción ureteral ya anastomosada, ¿ok? Para crear un mecanismo que evidentemente sea de antirreflujo al momento de las contracciones vesicales propiamente dichas. Todo esto evidentemente canalizado, caracterizado previamente por un catéter ureteral doble J, ¿ok? Es una técnica ampliamente utilizada y recomendada en muchas de los papers actualizados, con buenos resultados a largo plazo, sobre todo por la alta capacidad de continencia que tiene este tipo de técnica. Por otro lado, otra técnica también extravesical es el reimplante ureteral por la primera técnica de Mathisen, ¿ok? Aquí es un poco al contrario de la técnica de el Lichtenstein, porque aquí es como una especie de colgajo que se utiliza a nivel de la superficie vesical, como vemos aquí en la imagen A, donde prácticamente primero se fija el uretra a la superficie, después se hace un colgajo periureteral, el cual se introduce en la vejiga y posteriormente este es que se cierra por encima de la misma, quedando así intravesicalmente ya como que tunelizado o en especie eh, de invaginado el urétero, ¿ok? También tiene buenos resultados a largo plazo, solamente que quizás exige un poco más de destreza quirúrgica al cirujano a la hora de su realización y sobre todo no recomendada en vejigas de poca capacidad. En técnicas propiamente intravesicales, una de las más utilizadas y recomendadas no es más que la técnica de Politano-Lacber, que como ven acá en la figura, no es más que evidentemente hay que hacer primero una apertura de la pared vesical y posteriormente a esto se hace la creación evidentemente de un nuevo trayecto submucoso, como vemos acá en la imagen A, y el posible nuevo hiato ureteral, ¿ok? Como vemos en la imagen B, se introduce, ¿ok? El uréter a través de un nuevo hiato, ¿ok? Posteriormente a esto, el uréter se introduce a nivel justamente de todo el trayecto submucoso previo para su fijación y cierre previo del orificio mucoso del reimplante, ¿ok? Esta es una técnica con muy buenos resultados y justamente por ese trayecto submucoso también da cierto grado de continencia urinaria. Otra técnica a utilizar también es la técnica de packing. Esta es una técnica más simple, solamente que también requiere evidentemente la apertura vesical, disección del ureter por vía extravesical y después una citostomía amplia, ¿ok? Eh, B, como vemos aquí, la creación del trayecto submucoso, donde se va a pasar posteriormente el uréter, la porción de uréter a reimplantar. Y algo importante aquí es que se hace la eversión la eversión de la parte más distal del uréter, creando lo que llamamos un manguito ureteral, ¿ok? Y esto también crea un cierto modo de continencia urinaria y a la vez previene también estenosis de las zonas de reimplante. Otra técnica que también utiliza túneles submucosos, pero desde el punto de vista intravesical, es la técnica de Filgin, donde, por ejemplo, la imagen A y B, vemos donde se hace la desepitelización rectangular, ¿ok? Que siempre debe seguir hacia lo que es hacia la dirección del trígono vesical. La imagen C, donde hace la creación del nuevo hiato, se pasa el ureter a través del nuevo hiato y justamente se acuesta sobre todo el rectángulo previamente disecado, ¿ok? Y el rectángulo se puede sustituir simplemente por un surco cuyos bordes se adosan simplemente al uréter. En la porción final, esto también va a crear cierto grado de continencia y va a estar prácticamente ubicado también a nivel del trígono vesical, que nos permite también durante las contracciones, cercanía al cuello, generar grados de incontinencia con buenas tasas de resultados también a largo plazo.
Una técnica quizás menos utilizada desde el punto de vista traumático, porque es más utilizada quizás para técnicas antirreflujo, pero también descritas, es la técnica de Cohen, ¿ok? Que no es más que una transposición del uréter que va justamente de la implantación original y que pasa justamente por todo el trígono hacia su posición contralateral, ¿ok? Como vemos aquí en la imagen final, el nudo ureteral se sitúa justamente por arriba del meato ureteral contralateral, pasando por todo lo que es el trígono, ¿ok? Vesical, y esto genera durante las contracciones grados de continencia y mecanismos antirreflujo. Ahora bien, las técnicas quirúrgicas que podemos utilizar ante mecanismos de traumas largos de segmentos ureterales, donde no permitimos ninguna técnica de reimplante o reparación previa, pueden estar descritas utilizaciones de reimplante, ya sea intestinales, como pueden ser la ilioureteroplastia tipo ilial, ¿ok? Por ejemplo, por la técnica de Yang-Monchi, donde se reemplaza el segmento ureteral amplio simplemente por una porción de ilion terminal, ¿ok? Eh, y bueno, justamente con su borde mesentérico, sin devascularizar, se traspola y se hace una tunelización, paso de catéter doble J a través del ilion y su anastomosis con puntos separados para crear, por decirlo así, un pseudouréter, ¿ok? Otra técnica también a utilizar en segmentos desvascularizados amplios del uréter eh, puede ser la ilioureteroplastia, ¿ok? Como vemos acá, en este caso la imagen ilioureteroplastia derecha, más una técnica combinada con la técnica de psoas de Higgs. Vemos parte del ilio, ¿ok? Con su vascularización, ¿ok? Y aún así se nos hace corto para llegar a vejiga y hacemos una técnica de psoas de Higgs para que nos dé esos centímetros, 2 o 3 centímetros que nos permiten este tipo de, de técnica y así completar así todo el trayecto ureteral estimado. Ante también de vascularización de amplios segmentos y en centros especializados, está descrito el autotrasplante renal. Y no es que mudar toda la unidad renal, ya con sus pedículos vasculares, arteria y vena, y el uréter legítimamente, hasta porciones pélvicas, ¿ok? En este caso, anastomosis en las grandes arterias ilíacas comunes, ¿ok? Eh, donde prácticamente se anastomosan aquí tanto la arteria como la vena y se hace un reimplante ureteral del pequeño trayecto de uréter restante. Técnica poco utilizada, solamente en casos muy extremos, ¿ok? Y bueno, en centros especializados por su alta complejidad y el posible daño vascular. Y bueno, ante ya casos muy complejos, por ejemplo, un trauma bilateral con amplios segmentos ureterales desvascularizados bilaterales, paciente inestable, se puede generar entonces una derivación renovesical, como vemos acá. Se prefiere siempre la derivación a través del cáliz medio, ¿ok? Para dejar el cáliz inferior ante posibles reimplantes posteriores. Eh, y esto es algo salvataje, simplemente mientras el paciente eh, mejora las condiciones hemodinámicas y se decide entonces una reparación definitiva con el mismo. Algo importante a destacar y algo que siempre se pregunta el cirujano es, ¿reparo esto de forma inmediata o tardía o diferida? Y esto si me va a generar o no eh, afecciones a largo plazo en el paciente o complicaciones desde el punto de vista quirúrgico en la tasa de éxito a largo o mediano plazo, donde justamente se quiso estudiar si la reparación inmediata versus diferida hacía alguna diferencia desde el punto de vista del traumatismo lateral. Fue un estudio netamente retrospectivo multicéntrico
donde se hizo una evaluación de casos de traumatismo ureteral desde el 2004 hasta el 2016, comparando resultados clínicos y funcionales entre la reparación inmediata y diferida. Se encontraron 84 lesiones después de 4.000 procedimientos abdominales. En este caso, la tasa, evidentemente, es la reportada en la mayoría de la literatura. Recordemos que iba de 1 hasta 2.5, aquí fue de 2.1%. De esas 84 lesiones, 20 lesiones fueron desde el punto de vista de cirugías generales, traumáticas, que representaron el 24%, y evidentemente la mayoría de las lesiones, aún como las recomienda la literatura, fueron desde el punto de vista de lesiones o procedimientos ginecológicos, principalmente histerectomía, ¿ok? Con un 76%. La reparación inmediata siguió en 35% de los casos, 35 casos, perdón, que fueron 41%, y la reparación diferida en el 59% de los casos, que representan 49 casos. El abordaje laparoscópico fue más frecuente en las reparaciones diferidas, ¿ok? Después que el paciente fue estudiado y se evidencia quizás lesiones inadvertidas, y el abordaje abierto fue más común directamente en las reparaciones inmediatas, ¿ok? Los procedimientos más utilizados para las reparaciones ureterales incluyeron 62 reimplantes ureterales mediante técnicas incluidas las de Soas Hicks, 8 anastomosis ureterales terminoterminales, porque una ureterostomía, 6 ureterorafias, ¿okay? 6 simplemente colocación de catéteros ureterales, y bueno, en pacientes bastante con desvascularización amplia, con daño renal, se tuvieron que realizar 2 nefrectomías. En total, el resultado de este tipo de estudios es que en la mayoría de los casos se prefiere la reparación inmediata cuando sea posible, ¿ok? Sin embargo, es más común el reconocimiento tardío de la lesión, por lo cual se generan reparaciones tardías, que normalmente son de abordaje mínimamente invasivo, por ejemplo, el laparoscópico. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre la reparación inmediata versus tardías en términos de tasas de éxito, ¿ok? Lo único que sí influye aquí es evidentemente decisiones inmediatas ante un paciente que está inestable, hemodinámicamente inestable o estable, decisión del cirujano y evidentemente ante toda trauma que uno vea inmediatamente en la cirugía, se prefiere la reparación inmediata, ¿ok? Desde el punto de vista ureteroscópico, el manejo de estas lesiones, en la mayoría de los casos, ya por ejemplo en lesiones PULS grado 1, 2 o 3, se manejan de forma expectante simplemente con la colocación de tutores internos, en este caso de derivación interna con doble J, y evolucionan de forma bastante satisfactoria. ¿Ok? La complicación evidentemente más temida desde el punto de vista ureteroscópico no es más que la avulsión ureteral, en este caso lesiones PULS grado 4 o 5. Y aquí tenemos dos vertientes: hacemos la reparación inmediata abierta, ¿ok? O laparoscópica del trauma en sí, o bien la nefrostomía percutánea, dejamos reposar el proceso y posteriormente entramos en una reparación tardía con algunas de las técnicas previamente utilizadas. Pero en la mayoría de los casos, como vemos acá, con la colocación de un doble J, ¿ok? Resolvemos en la mayoría de este tipo de traumas. Las complicaciones ureteroscópicas más frecuentes las podemos ver ya sea intraoperatorias, tempranas o tardías. Ponemos acá en la tabla, desde el punto de vista intraoperatoria, el daño a mucosa, erosión o perforación ureteral son los más comunes. Muy pocas veces se ve una avulsión ureteral endoscópica hoy en día, ¿ok? Desde el punto de vista de complicaciones tempranas, evidentemente la fiebre, la hematuria o la urosexis en casos graves son una de las que más se presentan. Y complicaciones tardías, evidentemente la estenosis ureteral y, y después de algunas lesiones de uréter distal, el hecho de reflujo vesicoureteral es persistente. Estrategias importantes a la hora de la prevención del trauma ureteral según cirugía abierta. Bueno, son múltiples, sin embargo, recomiendan que haya una curva de aprendizaje elevada antes de cualquier cirugía de envergadura. Los conocimientos evidentemente anatómicos más la técnica quirúrgica son fundamentales para evitar este tipo de traumatismo, ¿ok? El reconocimiento temprano ureteral, ya sea visualización del uréter antes de seccionar, clipar o simplemente inducir calor.
para crear trauma térmico en el área quirúrgica, ¿ok? El famoso signo de Kelly, eh, que no es más que consiste en la peristalsis provocada por una presión gentil sobre el urétero, sobre lo que consideremos que es el urétero, y esto debe generar una peristalsis, y esto evidentemente nos da una ubicación de dónde puede estar el urétero a la hora de seccionar o generar calor térmico que pueda provocar después de vascularización ureteral. Colocaciones de catéteres ureterales preoperatorios profilácticos, ya sean estándares, por ejemplo los open o los luminosos, ¿ok? Que también están de uso hoy en día. Esto no ha demostrado de verdad que en los estudios disminuir las tasas de trauma ureteral. Sin embargo, bueno, es una buena guía para cirujanos, sobre todo en procesos de formación. Hay nuevas tecnologías en desarrollo para la ubicación ureteral, entre ellos las técnicas o tecnología de realidad aumentada, técnicas 3D, ¿ok? Donde se superponen imágenes tomográficas que posteriormente son reconstruidas en sistemas computarizados y mediante lentes especiales se puede hacer una reconstrucción in vivo, ¿ok? De las áreas quirúrgicas, sobre todo ante procesos tumorales, ¿ok? Y técnicas, por ejemplo, de fluorescencia del infrarrojo cercano o imágenes hiperespectrales que se perfilan como futuras tecnologías prometedoras para evitar el daño ureteral. Y justamente con esto traigo este, este paper actualizado, ¿ok? Eh, donde se utiliza la tecnología, se estudia la tecnología de la fluorescencia por infrarrojo cercano. Esto no es más que la aplicación, ¿ok? De marcadores fluorescentes que solamente se ven al momento de eh, se inyecta un tipo de marcador específico intravenoso y posteriormente, mediante espectros de luz de onda específicos, ¿ok? Que en este caso del estudio se utilizan tres luces, una luz blanca, dos de colores, y mediante un filtro óptico se logran ver la fluorescencia del contraste inducido, ¿ok? En la imagen, esto es un estudio experimental con ratones, ¿ok? Donde se inducen traumas ureterales iatrogénicos, en este caso el corte. Vemos cómo se compara esta técnica con, por ejemplo, la imagen color con un posible uso de azul de metileno y evidentemente fue superior este tipo de tecnologías a la hora de ubicación de trauma ureteral. Lo malo de este tipo de técnicas es que por lo menos la fluorescencia principal se dio por encima del daño ureteral, por ejemplo, por encima de los 30 minutos, es donde tiene su mayor capacidad de visualización, retrasa un poco el proceso diagnóstico, pero persiste hasta los 190 minutos posteriores a cirugía, ¿ok? Y bueno, vemos aquí como a los 10, 15 y 20 minutos hay mayor extravasación de ese medio de contraste, ¿ok? Que realza por fluorescencia. Evidentemente esto es algo experimental, muy poco se utiliza ahorita desde el punto de vista clínico, pero se perfilan posteriormente a, como posible ayuda pues, a la hora de un diagnóstico in vivo de un posible trauma ureteral. Desde el punto de vista endoscópico, las estrategias de prevención del trauma ureteral, bueno, muchos manuales de neurología lo expresan, pero principalmente la experiencia previa del cirujano, nuevamente una curva de aprendizaje elevada, una técnica quirúrgica minuciosa, poco a poco, despacio, con la disponibilidad de todo el instrumental neurológico necesario. Y por ejemplo, en cirugía litiásica, evidentemente no forzar el instrumento, aunque actualmente contamos con instrumentos quizás ya, por ejemplo, los ureteroscopios, ureterorenos flexibles, ¿ok? Que generan quizás menos daño en manos experimentadas, pero simplemente no forzar el avance de estos instrumentos, o bien la extracción, o forzar la extracción de una litiasis, ¿bien? Además, también se deben tomar en cuenta factores quizás no previsibles. Recordar entonces que el diámetro del orificio ureteral, de la luz ureteral y del ureter en sus distintas porciones varía, ¿ok? Que el nivel de proceso inflamatorio en la pared ureteral perilitiásico es importante, ya que son probables en estos sitios de nivel inflamatorio las perforaciones, ¿ok? O el daño ureteral con más probabilidad. El acudamiento variable del uréter, los famosos kinky, y las anomalías congénitas no diagnosticadas quizás previamente que se puedan presentar en vivo durante las cirugías.
El resumen de recomendaciones de la EUA, ¿ok? Eh, nos dice que debemos identificar entonces visualmente los uréteres para prevenir traumatismos ureterales durante las cirugías abdominales y pélvicas, que utilicemos stent profilácticos preparatorios en casos de alto riesgo, aunque esto no ha demostrado disminuir las tasas de lesiones evidentemente ureterales. Repare inmediatamente las lesiones ureterales iatrogénicas reconocidas durante la cirugía. Trata las lesiones ureterales iatrogénicas con diagnóstico tardío mediante derivación urinaria, ya sea por nefrostomía o catéter doble J, y después ir a una reparación definitiva. Y manejar las estenosis ureterales que puedan generarse después de una reconstrucción ureteral, de acuerdo con la ubicación y longitud del segmento afectado, donde preferiblemente se prefiere el abordaje endoscópico, ¿ok? Con dilatadores de balón. Recordar que es importante que un retraso en el diagnóstico empeore el pronóstico y por eso es importante el alto nivel de sospecha. Infección, hidronefrosis, acceso a fístulas pueden generarse ante retraso diagnóstico. La estenosis ureteral como complicación de una ureteroretostomía se puede manejar con dilataciones con balón, o sea, todo de forma endoscópica, y si esta falla se requieren cirugías abiertas, evidentemente. Se espera entonces un reflujo vesicoureteral en pacientes con reimplante, donde no se generaron mecanismos evidentemente antirreflujo. Sin embargo, esto en el adulto no suele tener una repercusión clínica relevante, ¿ok? La obstrucción del sitio de reimplante es relativamente rara y representa menos del 5%, y que la formación de fístulas ureterales o ureterocutáneas es bastante poco común, menos del 1% de las reparaciones, ¿ok? Para concluir, tenemos entonces que llevarnos a casa que el diagnóstico del traumatismo ureteral sigue siendo un desafío inminente para el cirujano, sobre todo en las áreas de trauma, en las áreas de emergencia, donde el alto índice de sospecha debe prevalecer, ¿ok? Por encima de toda la clínica aparente. Recordar que el trauma iatrogénico, ¿ok? Sobre todo el uréter, el segmento distal, es una de las principales causas etiológicas, ¿ok? Por encima de un 80%. Fuera lo que es el ámbito bélico, en este caso el traumatismo penetrante es más común en segmento medio, ¿ok? Las reparaciones inmediatas ante un trauma agudo en pacientes hemodinámicamente estables ha demostrado ser la conducta quizás más aplicada por la mayoría de, la- de las series de pacientes estudiadas. Sin embargo, los estudios no demuestran superioridad a largo plazo cuando se compara con una conducta diferida. La técnica aplicada en la reparación del trauma ureteral se debe basar en aspectos multifactoriales, como son la parte etiológica, grado de trauma, tiempo de transcurrido del trauma y quizás la estabilidad hemodinámica del paciente. Por último, el avance tecnológico actual permite cada vez más el uso de abordajes mínimamente invasivos en el tratamiento quirúrgico del trauma ureteral, sobre todo en aquellos traumas desde el punto de vista desapercibidos o diferidos, donde la laparoscópica es la que más se utiliza en la mayoría de las revisiones, ¿ok? Y algo que me gustó mucho que pude leer de uno de los papers, una serie de casos bastante amplios, ¿ok? Donde los autores colocaban que en la mayoría de los casos, aún en manos menos experimentadas, un reimplante ureteral tiende a generar resultados favorables a largo plazo. Esto es importante, sobre todo en cirujanos menos experimentados, no complicarse, no generar o querer hacer técnicas complejas. Simplemente si vemos la posibilidad de hacer un reimplante y esperar el la evolución del paciente, que en este caso, en la mayoría de estos reimplantes, los resultados son bastante favorables. Gracias por su atención. Recuerden seguirnos entonces por las redes sociales, a nivel de YouTube, la red de Urovargas, y a nivel de Instagram, entonces tenemos a su disponibilidad la red de Uroac y personalmente Instagram, Doctor Urolito, a su disponibilidad para cualquier pregunta o sugerencias. Gracias por su atención.